Bienvenidos al módulo 15 de Master Program, donde los expertos abordarán 4 temas relacionados con el diagnóstico y tratamiento de las infecciones más frecuentes en pediatría. Iniciaremos con el tema infecciones de vías respiratorias altas y bajas, cuadro clínico y diagnóstico, el cual será abordado por el doctor José Luis Arredondo García. El doctor Arredondo es infectólogo pediatra, jefe de la Unidad de Investigación Médica del Instituto Nacional de Pediatría, investigador nacional y presidente del Live Med Institute. Después de haber hecho este preámbulo, con una breve reseña curricular, los dejo con el doctor. Soy José Luis Arredondo García, infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, y vamos a revisar el tema de infecciones de vías respiratorias altas y bajas. Desde el punto de vista epidemiológico, las infecciones de las vías respiratorias altas en su mayoría están representadas por agentes virales. Dentro de estos, los rinovirus constituyen más del 30%, cerca del 50%, seguido de virus de la influenza y parainfluenza. Existen otro tipo de virus, como virus sincicial respiratorio, en los cuales los cuadros se manifiestan como un cuadro de bronquiolitis o bronquialveolitis, pero en el caso del catarro común, básicamente son los rinovirus los que representan el mayor porcentaje. Desde el punto de vista de la transmisión, pues son el contacto directo a través de las gotitas de saliva, las que en un momento dado condicionan que el cuadro se contagie, y es muy importante saber que esto habitualmente se da cuando la temperatura es más baja, porque las personas tienden más al hacinamiento y hay mayor riesgo de contacto estrecho entre las personas, y desde luego los cambios bruscos de temperatura condicionados en épocas de invierno, los que hacen que este tipo de problemas se dé. Y desde el punto de vista de periodo de incubación, habitualmente cuando se trata de un problema de tipo viral por estos rinovirus, el cuadro clínico después de entrar en contacto con el virus se presenta en las primeras 24-48 horas. Los síntomas del resfriado común son en gran medida debidos a la respuesta inflamatoria condicionada por el agente viral. Hay un aumento en las secreciones de las vías respiratorias por un proceso inflamatorio de las células epiteliales de la nasofaringe, hay producción de interleucina 8 y aumento de polimorfonucleares, y esto es lo que condiciona en un momento dado el mecanismo de protección del organismo a través de la producción de secreciones que pueden ser hialinas al principio y que posteriormente por la presencia de polimorfonucleares puede cambiar de color. La descarga nasal, el lagrimeo, el estornudo, la presencia de tos, todo ello pues nos habla del proceso inflamatorio irritativo que se presenta en la mucosa de las vías respiratorias, de la nasofaringe, la misma faringe y a veces incluso bronquios, que trae como consecuencia que esté limpiando el aparato respiratorio, sus mucosas, tratando de eliminar estos irritantes y mejorar las condiciones. El curso natural de la rinitis lo podemos ver en esta diapositiva, en la cual vemos inicialmente cómo en los primeros 2 días se caracteriza por fiebre muy importante, 38,5 grados centígrados, sin un gran estado tóxico del paciente, y posteriormente se van incorporando la tos, la secreción nasal, el lagrimeo y el resto de las manifestaciones clínicas. En esta otra diapositiva podemos ver el perfil de los síntomas del resfriado común en la población pediátrica, que inicia pues con la congestión y posteriormente la secreción nasal y la tos, que son los que con mayor frecuencia se ven, y el tiempo que tardan en presentarse.
Habitualmente son cuadros que se resuelven entre 7 y 10 días, los síntomas van disminuyendo, pero los primeros 4 o 5 días, pues sí tenemos sintomatología muy florida, manifestada principalmente por el lagrimeo, secreción nasal y los accesos de tos. El diagnóstico de un cuadro de rinitis o gripe es clínico, hay congestión nasal con la secreción de la que ya hablábamos, se queja el paciente de dolor al deglutir, fiebre de 38 a 38,5 grados centígrados, adenopatías submaxilares anteriores y en algunos casos hay un eritema muy importante que puede incluso comprometer el oído. Es importante establecer un diagnóstico diferencial con cuadros de tipo alérgico, la presencia de un cuerpo extraño a nivel de vías respiratorias altas, la posibilidad de una complicación de un cuadro que inicialmente fue un cuadro de tipo viral y que posteriormente se agrega un proceso de tipo bacteriano, alteraciones o deformaciones a nivel de los senos paranasales o de la misma nariz. Habitualmente se dan casos de desviaciones del tabique nasal. Esto dificulta la respiración y resequedad de las mucosas y mayor susceptibilidad a tener procesos infecciosos de tipo viral o cuadros de tipo alérgico, y la combinación de problemas de tipo alérgico con un problema de tipo bacteriano es frecuente. Puede haber como complicaciones el sangrado de las mucosas nasales, puede haber una otitis aguda que posteriormente puede complicarse con una otitis media de tipo bacteriano. En aquellos pacientes que son asmáticos, puede ser el disparador de un cuadro de asma clásico, la complicación a nivel de senos paranasales y etmoidales, y también la posibilidad de que la infección baje a nivel bronquial y pulmonar como una complicación. Aquí pueden ver ustedes en esta diapositiva los senos frontales y etmoidales, que son los que con mayor, también los frontales, que son los que con mayor frecuencia se ven inflamados y ocupados por este tipo de secreción, y que a veces estos procesos pues prolongan el cuadro por más de 2 y 3 semanas de evolución. En esta tomografía axial computarizada se puede ver claramente la presencia de líquido en las cavidades que habitualmente se encuentran ocupadas por aire de los senos paranasales, con una desviación del tabique nasal, y estamos hablando entonces ya de un cuadro de sinusitis. En el caso de la faringoamigdalitis, el proceso se concentra a nivel del paladar blando, las amígdalas, y habitualmente en estos casos hay un compromiso más importante del estado general del paciente. Vean ustedes en estas fotografías el eritema tan importante de la úvula y del paladar blando, así como en la otra fotografía el aumento de las amígdalas de manera muy importante, con material gaseoso, de color blanquecino, que puede ser restos de alimento, pero en un momento dado se debe de descartar que no se esté formando un absceso a ese nivel. La edad más frecuente en este tipo de infecciones faringoamigdalitis está entre los 4 y 6 años de edad. Habitualmente se presenta en climas templados. Sin embargo, los meses de invierno e inicios de la primavera es cuando se ve con mayor frecuencia la presencia de estos procesos infecciosos, y la mayoría de los casos se requiere el tratamiento con antimicrobianos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para un cuadro de faringoamigdalitis? Bueno, aquellos pacientes que están en contacto con personas que fuman,
cuando se tiene alguna inmunodeficiencia de alguna naturaleza, ya sea porque se está tomando algún medicamento que baja las defensas o algún problema de inmunodeficiencia congénita, la exposición a aire acondicionado con cambios bruscos de temperatura, el contacto con personas que están frecuentemente cursando con infecciones de las vías respiratorias altas. El ejemplo más claro lo tenemos en los abuelos que cuidan a los pequeñitos que van a guarderías o a la escuela, que adquieren infecciones en el colegio y las llevan a casa, y los adultos mayores pues se contagian fácilmente con este tipo de cuadros. Uno de los microorganismos mayormente involucrados en los cuadros de faringoamigdalitis bacteriana es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. También es importante tomar en consideración pacientes que tienen antecedentes de reflujo gastroesofágico. Esto trae como consecuencia una irritación química de la faringe que le vuelve también susceptible a desarrollar procesos infecciosos, amén del proceso inflamatorio secundario a los ácidos gástricos que condiciona a nivel de la faringe por estas regurgitaciones. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre de 38,5 grados centígrados, hay dolor a la deglución, el paciente refiere ardor y dolor a nivel de la garganta, hay mal aliento, material blanquecino en la expectoración y en algunos casos pues la presencia de adenopatías submaxilares. Es importante hacer la diferenciación entre una etiología viral y una etiología de tipo bacteriano. Habitualmente en el caso de los problemas de tipo viral se caracterizan más que nada por el lagrimeo, la secreción hialina, los estornudos, los accesos de tos, y sin embargo en el caso de los problemas de tipo bacteriano pues lo que tenemos es no hay estas manifestaciones de secreción nasal y lagrimeo, sino que predomina el dolor faríngeo, un estado toxinfeccioso del paciente, y esto trae como consecuencia el que pueda hacer uno la diferenciación entre una etiología de tipo viral y un problema de tipo bacteriano. En algunos otros casos, como pueden ver en esta fotografía, tenemos a un pequeñito con un rash escarlatiforme, secundario a una infección por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, y la presencia de ganglios linfáticos cervicales dolorosos y crecidos de manera muy importante, nos orienta a pensar en este tipo de patología. Se recomienda no realizar pruebas microbiológicas para iniciar un tratamiento, a menos de que tengamos dudas. Y si la decisión es tomar exámenes de laboratorio, pues estaría indicado una biometría hemática, un exudado faríngeo, y hay algunas pruebas de diagnóstico rápido que se pueden hacer en el mismo consultorio para determinar si se trata de un problema de tipo bacteriano o no. También es importante que cuidemos las posibilidades de complicaciones. Y aquí les menciono algunas de las más frecuentes. La presencia de abscesos periamigdalinos o retrofaringios, la presencia de mastoiditis cuando los procesos no son tratados de manera adecuada, la complicación a nivel del oído también se puede presentar, y más raramente, pero también importante, debemos considerar la posibilidad de una glomerulonefritis post-streptocóxica o algo que cada vez es menos frecuente, pero que también hay que tomar en consideración, que es la fiebre reumática.
En relación al tratamiento de la faringoamigdalitis, habitualmente se utiliza penicilina procaína en administraciones de cada 24 horas, o beta-lactámicos como amoxicilina. Y si se es alérgico a la penicilina, pues tenemos como segunda opción los macrólidos como la citromicina o la claritromicina y también clindamicina. Habitualmente con este tipo de antibióticos podemos resolver este problema sin mayor dificultad. Por último vamos a ver cuando una infección de vías respiratorias altas se complica con una infección de vías respiratorias bajas. Aquí tenemos que hacer la diferenciación entre una neumonía extrahospitalaria o una neumonía adquirida en el hospital. La neumonía comunitaria o fuera del hospital se presenta con poca frecuencia en términos generales, sin embargo es una complicación que uno debe de estar atento. Habitualmente son complicaciones que se presentan en periodos de cambios bruscos de temperatura, en las épocas de invierno. La población más afectada son los niños entre los 5, alrededor de los 2 y 5 años de edad. Posteriormente el adulto joven es mucho menos frecuente y luego se iría hasta los adultos mayores, que son las poblaciones de mayor riesgo. Habitualmente, desde el punto de vista de fisiopatología, a nivel del alveolo, se ocupa, se inflama, hay acúmulo de material purulento representado por albúmina y leucocitos polimorfonucleares, los cuales condicionan un proceso inflamatorio a nivel alveolar y bronquial, y que nos va a dar como consecuencia un ataque al estado general, fiebre importante por arriba de 38,5 grados centígrados, dificultad respiratoria. Aquí en esta diapositiva vemos, por ejemplo, que cuando tenemos más de 60 respiraciones por minuto en un niño pequeño, menor de 3 meses, estamos hablando de una dificultad respiratoria. En el caso de mayorcitos de 12 meses de edad, más de 50 respiraciones por minuto, nos hablarían de que hay una dificultad respiratoria. Y así niños de 1 a 5 años, más de 40 respiraciones por minuto, y mayores de 5 años, más de 20 respiraciones por minuto. Hablaríamos de insuficiencia respiratoria, probablemente hipoxemia, y esto nos obliga a descartar que no haya un problema de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. En la exploración física habitualmente se encuentran estertores bronquioalveolares, o puede haber crepitancias, o puede haber una zona de condensación a la auscultación, un aumento en la transmisión de los ruidos respiratorios. Dependiendo del tipo de complicación que se encuentre, son los datos que vamos nosotros a encontrar a la exploración física con el estetoscopio. De los exámenes de laboratorio que nos ayudan a confirmar el diagnóstico, tenemos la biometría hemática, tenemos el cultivo de la secreción bronquial, en algunos casos se puede hacer una broncoscopía, aspirar y cultivar ese material. Otras veces cuando hay derrame, pues se hace una punción pulmonar y se obtiene líquido para identificar en el laboratorio. Y desde luego los exámenes de gabinete, como es la radiografía de tórax, como la que ustedes ven aquí, en la cual se ve una zona a nivel del pulmón del lado derecho, una zona de una condensación pulmonar media muy importante en un paciente con una neumonía. Hay que establecer diagnósticos diferenciales también, como es la insuficiencia cardíaca, en la que puede haber una congestión pulmonar
alteraciones en el flujo sanguíneo, cuadros de septicemia donde el foco de primera intención está en otro sitio, la aspiración de un cuerpo extraño que nos dé en un momento dado una zona de atelectasia y de condensación y que se pueda confundir con una zona neumónica, y de las complicaciones que con mayor frecuencia uno puede ver dependiendo del estado nutricio del sujeto, de la edad, tenemos el derrame pleural con empiema, la neumonía necrosante en la que hay zonas de formación de neumatoceles y cavidades, abscesos pulmonares que en muchas ocasiones requieren la intervención quirúrgica para drenarlos, y en algunos casos laterales a las zonas de condensación, pues se dan procesos de atelectasia por compresión de estos sitios. Si hablamos en relación de tratamiento, tendríamos que mencionar en primer lugar nuevamente a la penicilina sódica cristalina, como uno de los antibióticos de primera elección cuando tenemos una neumonía por neumococo. Habitualmente esto se administra cuando el paciente está hospitalizado. En el caso de alergia a la penicilina, podríamos utilizar otro tipo de medicamentos, como puede ser en un momento dado las cefalosporinas de tercera generación, cuidando que no haya una reacción alérgica cruzada, y de ahí hablaríamos también de clindamicina e incluso la utilización de dos antibióticos como puede ser la combinación de ceftriaxona más un aminoglucósido, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico. Esto es pues lo más importante en relación a las infecciones de vías respiratorias, tanto altas como bajas, que nosotros debemos de tomar en consideración para el abordaje de un paciente en edad pediátrica con este tipo de infecciones que con muchos son las más frecuentes encontradas en la población de nuestro país. Muchísimas gracias.